Hola, ¿qué tal amigos de NotiRaza? Bienvenidos a esta mesa panel que tenemos de elecciones, este producto que le vamos a tener semanalmente. Le vamos a estar llevando pues un análisis de lo que es las próximas elecciones que va a ser el próximo 2 de junio de este año, el domingo más importante de este año. Las elecciones más grandes de la historia, 20.375 cargos se van a elegir, 19.746 cargos locales, 629 federales, y el 1 de marzo inicia la campaña, lo que es la campaña para gobernadores, senadores, diputados federales y por supuesto la presidencia. Y aquí vamos a estar analizándolo con mis compañeros. Ahora vamos a presentar primero las mujeres. Está con nosotros Andrea Zapata. Andrea. Hola Humberto, muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Espero que este proyecto pues le guste mucho a la gente, que podamos compartir las distintas opiniones tanto a nivel estatal como nacional respecto a lo que se nos espera en el próximo proceso electoral. Así es, Judith. ¿Qué tal, Humberto? Y bueno, a nuestros compañeros. En efecto, es un año sumamente importante, sobre todo por el tema de las mujeres, dos quienes están prácticamente a la cabeza de, pues para estas elecciones. Seguro vamos a tener una presidenta, salvo que haya alguna sorpresa. Entonces, es un año de elecciones no como los anteriores, sino porque, bueno, aquí sí o sí va a ser una mujer. Así es. Ronald. Un gran saludo para todos y sumándome al comentario de Judith, va a ser muy interesante porque sí, va a ser la primera vez que o posiblemente existe la altísima probabilidad de que una mujer sea por primera vez presidenta de México, pero vaya, qué vecino pudiera tener, coincide con las elecciones de Estados Unidos y se asoma el fantasma de Donald Trump, es decir, sí o sí tenemos que tener a una dama de hierro como presidenta si gana una mujer. Rigel. Bueno, y también van a jugar un papel importante en las próximas elecciones, creo yo, las redes sociales, que también eso creo que no hay que sacarlo de contexto para el próximo 2 de junio. Y Raúl Aranda. Humberto, compañeros, todos, todas y todes, como se les tenga que decir. Sí, elecciones atípicas, elecciones extraordinarias, elecciones históricas, se van a elegir desde la presidencia hasta las alcaldías, municipios. Entonces viene unos meses intensos en cuestión política en el país y pues evidentemente nosotros acá vamos a estar tratando de, pues, en lo poco mucho que sepamos, darles el panorama. Así es. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos, pues, platicando un poco con las elecciones federales, ¿no? Digamos, los cargos importantes, que es la presidencia de la República, que es el cargo más importante. Y después de tantos meses de pre-campañas, ¿no? Fue algo histórico también lo que sucedió en el país, porque es primera vez que hay 3 pre, ¿no? Empezaron con dándole la vuelta a la ley, ¿no? Que si de la pre, ¿no? Y al final ya empezamos legalmente el 1 de marzo con las campañas, ¿no? ¿Ustedes consideran que la gente en el ámbito de que el hartazgo ha llegado a ellos después de tantos meses de estar en campaña? Mira, yo creo que estos seudónimos que se le dan a las campañas quizá ayuda un poco, porque si no hubieran estos frenos o estos candados, yo recuerdo las campañas de los 80s, 90s que duraban 5, 10, casi todo el año. Pudiera ser que fuera más. El hartazgo siempre va a estar. La política creo que es un tema un poco complicada cuando se habla en general, pero sin embargo tenemos que formar parte de esto porque no solamente es un derecho sino obligación para que cuando nosotros vayamos a ejercer el voto, sobre todo estemos bien informados y hacer un ejercicio consciente. Y es importante aclarar que es primera vez que hay estos ¿no? De estos 3 procesos y que son los únicos, que son los mismos, porque antes había como que todavía en algún partido habían diferentes candidatos y ahorita te voy a pues, interrumpir porque la ley es clara en cuestión electoral. No es un invento, una contienda electoral se divide exactamente los tiempos que se dividieron ahorita, precampaña, intercampaña y campaña. El problema aquí es que no se están utilizando los términos legales como se deben de hacer, porque la precampaña es una etapa del proceso electoral donde los candidatos del partido compiten o los aspirantes del partido compiten entre ellos para poder determinar en base a su militancia quién sería su candidato. ¿Por qué se ha desvirtuado esta figura que ya deberían de eliminar? Y voy a ser muy breve, porque cada partido aprovechó esta situación para hacer campaña antes de la campaña. Antes de la pre. Antes de la campaña.
y se quitó el PRE. ¿Por qué? Porque decidieron, porque no hay un candado en la ley que se los impida, y los llamados candidatos de unidad. Entonces, yo elijo a mi candidato desde la PRE y automáticamente puedo hacer campaña. ¿Por qué? Porque no tengo una competencia, pero sí puedo hacer como que tengo una competencia. Pero te pregunto, Raúl, ¿no le faltó mano dura al Instituto Nacional Electoral cuando Morena y Fuerza por México se inventan eso de vamos a elegir el coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación? Para tener mano dura, Ronald, tienes que tener reglamentos y leyes bien establecidas y no las tienen. No se trata de mano dura de los árbitros electorales. Se trata de que analicen que está mal esa ley, que está mal ese reglamento para que, pueda hacer precampaña todo aquel que tenga más de 2 candidatos, más de 2 aspirantes al puesto. Si no los tienes, no tienes derecho a precampaña. El PRI, aludiendo, digo, sabemos que no lo hizo porque no tiene ni el dinero ni la gente para hacerlo, pero el PRI dijo, no lo voy a hacer porque pues, es un gasto innecesario. Y es correcto cuando tienes un candidato. Ya, pero ahí estás tocando un punto muy álgido y que hay una línea delgada, porque cuando se dice, evidentemente, el mundo avanza más rápido que las leyes, pero cuando se dice, o cuando dentro del debate se dijo, es que faltan las leyes, salió el grupo oficialista, el grupo de Morena, y dijeron, es que eso estaba en la reforma electoral y no la aprobaron. Pero es que fíjate, esto que los dos están platicando, también son la manera de interpretar a la ley. Y ahí cabe mucho. Pero es que le dieron la vuelta. Allá viene el problema de México. En ese preciso comentario viene el problema de México. La interpretación de la ley. La ley no se interpreta, la ley se respeta o no. Listo. Pero entonces, es que cuando te salen con argumentos que fundamentan la ley. Pero están respetando la ley. Violaron la ley los partidos políticos. La percepción popular dice que sí. ¿Por qué? Porque hicieron campaña anticipada. Que no es exclusivo de esta vez. La realidad es que no. Porque se apegaron a unos lineamientos que están establecidos en el INE. ¿Por qué el INE no puede multar? Porque ¿quién hizo campaña anticipada? Ellos presentaron un candidato, todos presentaron un candidato. Un coordinador, ¿no? Claudia, que fue el primero. Sí, pero el llamado el coordinador. Ponle hasta líder León, pero es uno. En ese momento ellos dijeron, yo tengo a Claudia y a Xóchitl. Ellos pueden salir a hacer libremente pre-campaña. Pero solo para las personas afiliadas, militantes. ¿Cómo comprueba? Que es una burla, ¿no? De repente. Es una estupidez, no eso es una de que burla. este mensaje va dirigido ¿Solo a los militantes o a afiliados de los partidos ya políticos. están los espectaculares. Ricardo Monreal lo dijo en estos micrófonos de Cadena Raza cuando vino. ¿Te acuerdas, Andrea? Fue la forma que encontramos para burlar la ley. Creo que no le estoy agregando ni quitando unas palabras de lo que dijo Ricardo Monreal acá. Y yo a esto igual le añadiría esta parte de las famosas revistas, ¿no? Que luego no existían y que las usaban en espectaculares para poder anunciar futuras ideas, proyectos, etcétera, sustentado por revistas que duraron súper poco en lo que se anunciaba ya al candidato que representaría a esos partidos, ¿no? O sea, algo que igual creo que sí se debió analizar. Me está recordando a Mauricio Saúl, gobernador. A nadie lo cargaron ahorita. Bueno, Judith. Pues mira, retomando lo que comentaba Rigel acerca del hartazgo, creo que estamos en una época en donde las redes sociales están tomando demasiada fuerza. Quizás este hartazgo existía antes, pero pues no existía Facebook, no existía Twitter, bueno, X ahora, no existía incluso hasta el TikTok, en un reel de 15 segundos ya te estás enterando. Más allá de eso, si tú vas al interior del estado, a mí me tocó ir hace un par de días, de verdad conté de un político más de 50 lonas seguiditas en casas. ¿Quién revisa todo eso? O sea, a eso vamos, están saturando a toda la gente y pues ya uno no sabe, o sea, en mi caso y creo que al de muchas personas es obligarte, algo bueno del hartazgo, pues a investigar un poquito acerca de los candidatos, quién está más, a mí me preguntaban, ¿por quién vas a votar? Pues yo me voy, pues no sé, o sea, necesito leer en qué está preparada o preparado cada una para saber y no dejarme guiar por todas las tendencias de las redes sociales, el hashtag ahora del narcopresidente que ya lleva 4 semanas prácticamente siendo tendencia, entonces a eso vamos, ¿no? El hartazgo, el tema de las leyes, entonces como que todo esto se está haciendo ¿cómo decimos aquí? Un revoltijo. Un ¿no? revoltijo, entonces pues... Y no hemos llegado todavía a la etapa en la que se le permite hacer propuestas. Pero realmente esa es la etapa más, esa es la etapa ya menos Erradicar la pobreza, álgida de una campaña.
todos piensan que ya la campaña es en sí el momento más complicado de un candidato. No, es porque cuando llega ese momento, ellos ya sortearon todos los problemas o todas las trabas legales que pudieran haber tenido. Pero salen sorpresas, en las campañas, que pueden cambiar la misma campaña y se ha visto históricamente, no solo en México, en Estados Unidos. Por ejemplo, ahorita en la campaña federal, que es la más importante, lo que decían ustedes al principio, el tema de la mujer es porque las dos mujeres, digamos que lideran, ¿no? Está por una parte Claudia Sheinbaum, está Xóchitl Gálvez, un candidato de MC de última hora, que pues no pinta ni da color. Pero va a ser Pareciera. una función. Sí, Tiene dividir, su función. dividir. Claro. La No, yo función es creo que dividir ya no. y- Yo creo que ya ¿Tú no. no crees que sea bisagra entre estas dos? No, ya no, porque eso era la chamba de Samuel y pues no se le dio. Pero de todas Pero- maneras, no hay que negar el músculo de MC. Claro. Maínez puede ser ese candidato que le ponga más curules a Movimiento Ciudadano. No lo va a hacer. No lo No, va a no hacer. tanto como Samuel, Samuel. No tanto como Samuel. ¿Pero tú era no el crees que que Samuel mueva todo el aparato desde Monterrey? Pero es que aunque para muevas, favorecer con números? yo puedo mover todo el aparato para que Ronald sea gobernador de ese estado y no, o sea, aunque yo tuviera todo el poder. Pero al fin y al No, cabo son pero números. sí influye en el número de votos. Son números. En el número de votos yo Pero creo que sí. el problema de la INE es que va a polarizar, no va a polarizar, que era lo que intentaba la presidencia. ¿Por qué? Porque la INE va a dividir votos, pero va a dividir votos dispersos. O sea, van a irse para la alianza Fuerza y Corazón Viva México o algo así como se llama. Va a irse para la alianza de Fuerza y Corazón por Morena, esa cosa. Entonces, no va a ser algo que, no va a ser lo que tenía proyectado. Puede ser, pero hay que analizar dentro de las plataformas políticas de los partidos. Movimiento Ciudadano se ha caracterizado sobre todo por la agenda LGBTIQ y más. Y por allá pudiera, que es ingrediente. Ahí me van a odiar. Pero... ¿Más? No, de todas maneras, eso Sí, es garantizado. pero ya, de todos te modos, preocupes. o sea, pero me van a odiar los grupos. No, la agenda LGBTQ más y todo, sí es importante para cualquier país, para cualquier parte del mundo, pero siguen siendo minoría. Pero son ciudadanos. Pero siguen siendo minoría. Y tiene, que no ser se trata- tiene que tener su representación, Claro, deben ser escuchados. exactamente. No representan gran impacto, a ver, para que no se vaya a prestar a controversia, no representan gran impacto en números, en cantidad. Es como Yucatán. Yucatán, ¿qué le representa a la federación en una elección federal? Nada. Yucatán lo pueden entregar sin problemas porque es menos del 1% de la votación nacional. Entonces, no se enfocan a ese tipo de cosas, no se enfocan porque las campañas son muy breves. Pareciera, como ustedes dicen, que el hartazgo de la gente y todo eso, pareciera que se lleva un montón de tiempo. No, pero divide 3 meses para visitar todo el país. Divide 3 meses para visitar todo el estado. Te queda nada. Entonces, se enfocan más a grupos torales, a grupos grandes que te representen votos. Por eso no va a cambiar la designación de la INE en ese sentido. Pero Fíjate el que en voto ese de sentido- castigo. Sí, pero yo sí, ahí sí discrepo con él, porque Movimiento Ciudadano tiene estados que representan mucho en votos. Tiene Jalisco, tiene Nuevo León. Sí, pero hay que aterrizar. Tiene Jalisco por la figura ni siquiera de Samuel Lom, la figura De Enrique Alfaro. no, de la influencer, su esposa, Marianita. Pero Ma- pero eso es Nuevo León. Nuevo León, por eso, estamos hablando de Nuevo León, que también tiene esa. De hecho, es el estado que más fuerza tiene de Movimiento Ciudadano. Y Jalisco. Sí, pero en el caso específico de lo que le interesaba a MC, era Samuel, era la figura de Samuel. ¿Qué pasa cuando se pierde Samuel? También baja la intensidad del deseo de que movimiento se nos venga. ¿Por qué? Y no es Samuel, repito, es Mariana, que tiene una grandísima capacidad para manejar elecciones. Grandísima. No es estratega política, pero en estos tiempos, como decía Judith, bien, no se necesita ser una estratega política. Se necesita saber mover masas, mover redes, y para eso Mariana se pinta sola. Que es lo que precisamente decía desde el inicio. Hoy en día las redes sociales van a jugar un papel importante para las próximas Completamente. elecciones. Pero ahí mismo estás diciendo que si también Marianita se pone las pilas, sí pudiera repercutir en ese voto dividido para la presidencia de México. A ver, una cosa. La presidencia, ahora, el panorama que nos brindan las encuestas es solo 2 competidores. Exactamente. Es 2 competidores. Es Sí. Claudia y Pero es desde siempre fue así. Xóchitl. Desde- Y hoy en día,
Claudia se puede ir a dormir y despertar el 3 de junio siendo presidenta. No, No, eso es uno de los graves errores No, que no puede, creo. que puede cometer Morena. Tiene una diferencia muy grande de... Oye, de- pero es que dime de qué encuesta y te diré quién eres. Ah, ¿no? no, claro, igual por por supuesto. eso. Sí. Sí, por supuesto que sí. Pero ahí va, la pregunta es, ¿las encuestas hoy en día son confiables? Es que depende quién publique, depende quién Depende de haga. la forma en que te hagan la pregunta. Yo hice una encuesta para ver si era popular en mi colonia y resulté que sí era muy popular, pero le pregunté a 7 personas Que te conocían. Eran que eran mis familia, ¿no? amigos. Claro. Entonces esas 7 personas dijeron, entonces yo dije de 7, soy una maravilla. Todos me aman. Yo no vivo en tu colonia. No, tú todavía. Bueno, ¿ustedes qué Yo piensan no con voy a respecto a las encuestas y a la amplia ventaja que nos indican la mayoría de las encuestas que lleva Claudia Sheinbaum? Yo creo que sí, como dijo Rigel, hay que analizar quién publica las encuestas, quién las realiza y también la metodología que se sigue para llegar a esos puntos finales que, bueno, en esos momentos arrojan que Claudia es la preferida. Y creo que también hay que analizar la parte que menciona Raúl, ¿no? De las preguntas. ¿Qué sector de la población fue al que se le aplicaron estas encuestas? ¿De qué manera la hicieron? Porque repercute cuando te preguntan opción múltiple, preguntas abiertas, toda esta parte posterior de la interpretación creo que juega también un papel fundamental. Entonces, creo que sí, no se podría ir a dormir tranquila, tendría que esperar al menos, no sé, el primer mes de campañas para poder tener un panorama más amplio respecto a estas dos competidoras que, bueno, son las que suenan en estos momentos para la presidencia de la República. Oye, como decía un ex gobernador allá en Tabasco, duerman tranquilos, pero estén alertas. ¿No? Fíjate que es también mucho el papel que juegan los medios de comunicación en los encabezados. Ojo ahí, porque si nos vamos con un experto que sabe leer las encuestas, por supuesto, ese experto no va a poner si Claudia Sheinbaum, si mañana fueran las elecciones, Claudia Sheinbaum pues sería la presidenta, ¿no? Entonces yo creo que es más de cómo se publican justamente estas encuestas. Por supuesto, cada uno, regresamos al tema de las redes sociales, va a decir que le favorecen obviamente estos números. Entonces es también las palabras que se usan. En Morena compartieron justo aquí el sondeo que hicieron, las preguntas eran muy directas, dirigidas al candidato que ellos quisieran que hubiera sido digamos como alcalde aquí en Mérida. Entonces te ponen el nombre de una persona que sí quieren y 2 de desconocidos. ¿No? Entonces, Claro. obviamente va mucho de la mano con la estrategia, pero insisto, los medios de comunicación debemos de ser imparciales en la manera en cómo se publica, porque obviamente tú ya estás mandando un mensaje directo a la audiencia o a quien te lee o a quien te ve y estás diciendo, pues prácticamente ella va a ser la presidenta. No, ahora vamos. Está el caso de Claudia, está Xóchitl. Hay que recordar que Claudia lleva trabajando o la vienen preparando 5 años. desde que inició No, el desde- sexenio. sí, desde que incluso inició el antes. sexenio, ¿no? Y la oposición, en este caso todos los demás, se tardaron o no en designar a una candidata, en este caso Xóchitl, y si consideran que es la apropiada para hacerle sombra a Claudia Sheinbaum. No se tardaron. La política todo es mediático y todo es de momentos. Xochitl salió en el momento que tenía que salir. Salió con un boom y luego fue decayendo. Es lo que quieren, es lo que intentan decir con está cayendo. No, Xochitl sigue exactamente igual y un poquito más arriba de cómo empezó. Es cuestión de números, no es cuestión de percepción. Entonces, pero acá el tema, por ejemplo, las encuestas, para terminar, es que también depende a qué sector se lo pregunta. Si tú le preguntas a 100 ninis que no hacen nada de su vida, ¿por quién van a votar? Pues evidentemente van a decir por quién nos está dando dinero sin ningún esfuerzo. Entonces, por eso se disparan algunos números. Uno no se puede acostar a dormir tranquila porque las elecciones se ganan en la urna y en eso puede pasar cualquier cosa, mi querido Humberto. Y en el tema de Xóchitl, no ha disminuido. O sea, a Xóchitl le dio popularidad el presidente de la República. Cuando Ella la dejó, llevó, él lo llevó. cuando dejó de hablar el presidente de la República, no es que haya bajado Xóchitl en su popularidad, es que lo dejamos de escuchar porque ya no tenemos la propaganda diaria de las mañaneras escuchando a Xóchitl. Xóchitl sigue haciendo su trabajo, no se puede No, copiar. pero incluso hay una aceptación de ella y hay un cambio en su manera de llevar su pre-campaña, sí, que fue y lo aceptó y lo dijo a finales de diciembre en una entrevista que le dio a un medio nacional, que dijo que no estaba funcionando y que efectivamente aceptaba que había caído en un bache, ¿no? ¿Has escuchado eso su de campaña. Navega con tu banderita de?
Puede ser una estrategia y puede ser que no, o sea, porque de podría ser. repente sí tuvo patinazos como cuando mencionó a Lito que ¿Tú no crees- quiere nada con él. ¿Tú crees que a esos niveles, la señora, aunque parezca que no sabe absolutamente nada y que de verdad es una persona No, es que de pueblo, creo que no se duda, ¿no? ha vivido de la política toda su vida, todo lo que hacen los políticos, errores, no errores, Pero la presidencia es diferente. fallas o no fallas, lo hacen sabiendo que va a tener una consecuencia. La presidencia es diferente. Miden la consecuencia, no, rige todo, el paquete completo. Sí, pero hay completo. errores que son innegables. Hay errores Claro. que puedes decir que, bueno, hay cuestiones que ellos coincido contigo en que sí miden de alguna forma el impacto en el que le va a llegar alguna información que se filtra, que salga de su vida, ¿no? De algo. Pero cuando son errores tan notables, cuando son errores que son digamos, del día a día, y te estás dando cuenta que es una política, no sé si llamarle joven, o una que no tiene tanto colmillo, se va notando. Lectura rápida. ¿Tú crees que Xóchitl Gálvez no le habló a Lito para decirle, voy a decir que eres nefasto, que eres lo peor que existe en el mundo, porque tenemos un... No puedo insultar en este, ¿verdad? Es que en el otro sí puedo. No, pero no, espérate, no crees que no le habló para decirle, voy a decir que eres lo peor. Pero ¿por qué pensar eso? Porque No creo. tengo muchos panistas inconformes con esta alianza. No creo. Y yo sí. Y Alito le respondió, está bien, y después me pide disculpas. Perfecto. Todos esos errores en esos niveles no se dan porque de verdad se le fue a Xóchitl. Estudian, se preparan antes de pararse a hablar en un templete ante tanta gente. Lo ensayan 70,000 veces. Entonces, todos son errores medidos. Yo creo que hay algo que le juega a favor a Xóchitl que pudiera cortar la distancia y no a Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum es la candidata del gobierno federal. Hay inseguridad en la cual no pueden disminuirla. Hubo un feminicidio muy sonado en días recientes en el Estado de México. El tema de la crisis del agua. Son temas que se le coloca el dedo acusador al gobierno federal, a quien hoy ocupa el gobierno, a quien esté. Y los que ocupan hoy es al gobierno federal, y Claudia Sheinbaum es su candidata. Todo lo que pase por fenómenos naturales, no naturales, y los problemas profundos que vive el país, también de la inflación, el tema de la economía, todo puede permear en contra de la campaña de Claudia Sheinbaum, así como también lo positivo, el tema de los programas sociales. Y ahí es donde quizás el tiempo pueda jugar a favor a Xóchitl Gálvez, porque, bueno, insisto, va a ser el 2 de junio, de aquí a allá hay que ver cómo se va a comportar la línea del metro de la Ciudad de México. Todo esto de que se le pueda colocar el dedo acusador al gobierno, bueno, insisto, como la crisis del agua que hay en todo el país, puede permear o puede ir en contra de Claudia Sheinbaum y quizás pueda beneficiar a Xóchitl sencillamente por ser la opción alterna a lo que hoy propone el gobierno federal. Hace un momento comentaba Raúl, los programas sociales ¿influirán en el momento de la votación? Yo creo que sí. O sea, es que impacta a gran parte de la Los sociedad. adultos mayores, sobre todo, el Los apoyo jóvenes. que han recibido en los últimos meses, el aumento que les hicieron a este apoyo, que bueno, antes recibían prácticamente nada y el pago ha incrementado bastante. Yo creo que sí, cuando le preguntas a este sector de la población por quién vas a votar y cuál es tu motivo, se van a esta parte social, ¿no? Que les ha brindado este apoyo. Pero sí, como dice Rigel, siento que no podemos dejar de fuera las redes sociales. La mayoría de las personas que ocupan las redes sociales pues son los jóvenes. Yo creo que a ambas candidatas lo que las caracteriza es que quieren llevar esta parte cool, esta parte juvenil, Y no les usar, sale, ¿no? y ha pasado, yo Está muy diría, forzado. como dijo Raúl, bueno, a contraparte de lo que dijo Raúl, que sí ha cambiado un poco la percepción de Xóchitl respecto a las partes juveniles, porque trata de hacer esto de llegar, pero como que las tendencias no le empatan y bueno, termina haciendo a lo mejor acciones de burla y se puede notar en los comentarios y cómo han ido cambiando con el paso del tiempo respecto a estas tendencias a las que ella intenta sumarse y que se ven, por supuesto, en el análisis del discurso, las frases que usa. Y bueno, eso nos da un panorama también de que pues Claudia, bueno, tiene un antecedente en el gobierno, pero continúa teniendo el doble de seguidores de Xóchitl y bueno, eso también impactará fuertemente. Y ahora para retomar lo que decías, que si todo está preparado y todo está en un guión, no quiere decir que dé buenos resultados, dándole No, claro, el uso, claro, el desde beneficio luego. de la duda.
No quiere decir que porque salió No. bien el guión, No todos te los dé planes, buenos resultados. no todos los planes dan resultados, se fallan, a veces no. Por cierto, si usted nos está viendo y me ve moviéndome con gusarapos, que acá Humberto nos puso a menos 3 grados centígrados. Y estás bajo de... Estoy tratando de mantenerme Para que te caliente. fluya la idea, porque o sea, el frío hace que fluya mejor la sangre. Bueno, ¿comentabas? Dándole el beneficio de la duda que sí, todo estaba planeado y todo, no quiere decir que sea un buen ejercicio con buenos resultados en números. Porque al fin y al cabo las campañas son eso, tendencias y números. Porque al final, cuando se hace el conteo, se da cuenta quién ganó, el que tenga más, punto. Entonces no quiere decir que, aunque fuera así como dices, esté bien y esté en un aumento. No, claro, pero tampoco ha disminuido. O sea, Xochitl en números está un poquito más arriba de cómo empezó. Que no ha crecido lo que pensaban, querían o esperaban, pero también recuerda que hay un fenómeno, sobre todo en el PAN, y no solo en el PAN local. Digo, Yucatán siempre se ha cocido aparte, pero en el PAN nacional hay un fenómeno que es, los panistas son callados, los panistas no son de jaranas, no son de tamborcitos, no son garitas, no. Ellos pues van, apoyan, y cuando salen a votar lo hacen de manera masiva. Sucedió en Yucatán, cuando hay campañas, pareciera que el PRI va a ganar absolutamente todo, porque llena de... En el PAN son mítines, son con buena presencia, pero a la hora de votar salen. A la hora de las encuestas siempre estaba arriba el PRI, y a la hora de votar perdían muchas de esas encuestas. Entonces te digo, la elección, la campaña política se define hasta el último día. ¿Y qué es lo que deberíamos estar diciendo? ¿Qué es lo que deberíamos estar? Porque como tú dices, las encuestas son son golpes al hígado para empezar a flaquear. Porque si Ronald tenía pensado votar por Xochitl y ve que está muy abajo, dice, ¿para qué salgo? ¿Para qué salgo si no me va a alcanzar? Entonces ya no voy. ¿Qué es lo que la guerra de encuestas generalmente termina siendo? Y el mensaje que se manda en los medios de comunicación. El presidente juega un papel sumamente importante, desde siempre, ¿no? A diario sale y da el mensaje y quiere dictar agenda de todo. En este caso, así como Ronald hacía la observación de que todo lo que pase en el país, ¿no? Bajo el gobierno de López Obrador, influye en su candidata o va a influir en su candidata. Lo que diga el presidente también influye en su candidata, ¿no? Tan es así que cuando da una opinión el presidente, la candidata horas después o días después lo refuerza, ¿no? Lo sube a la agenda. No hay agenda que se mueva sin que antes salga de boca del presidente, ¿no? Yo voy a decir algo desde Yucatán, algo que me preocupa desde Yucatán. Se proyecta hacer una campaña muy centralista, en la cual todo lo que se hable, diagnóstico, problemas, soluciones, va a ser para el centro de la República y no para el sureste. Hasta el Tren Maya, ya lo solucionamos. Regresamos a la época de la pregunta, ¿qué horas son, señor presidente? La que usted diga. En esos momentos, eso estamos viviendo ahorita en este país y eso vamos a vivir en las elecciones. Va a haber una elección de Estado, desde luego, porque también no puedes decir que no va a haber, porque en toda la vida ha habido elecciones de Estado, porque pues estás en el poder, no lo quieres perder, pero esta yo creo que va a estar más marcada. Los 3 debates presidenciales en la Ciudad de México, y prueba de ello, el registro de la fórmula del Senado por parte de Morena se dio en la Ciudad de México, y después de tanto preguntar, escudriñar, ya entendí por qué lo hicieron en la Ciudad de México. Dentro del plan C de la reforma electoral es eliminar las delegaciones de los cines. Entonces, por eso quieren demostrar que desde el centro se puede hacer por todo. eso, como ejemplo, el IPAC podría desaparecer con esto. Y por eso tampoco se tomaron la molestia de venir a inscribirse acá en Yucatán. ¿Qué tiene que hacer entonces la candidata de oposición, ¿no? a lo que es el aparato gubernamental? ¿Qué tendría que hacer? ¿Confrontar al presidente? ¿Irse directo contra el presidente, contra la candidata? Porque la candidata no ha respondido. Xochitl le ha dado golpes a Claudia y Claudia no responde. ¿Por qué es eso? Pero acuérdate de Rocky. Es eso. Rocky le daban golpes y en el último round. Yo creo que lo mejor que pudiera hacer en esta parte la oposición. Decir que Alito no es amigo. Es lo mejor. Ya lo dijo. Es lo mejor que podría hacer Xochitl. Si, por ejemplo, hay problemas con el agua, si yo vengo y digo hay problemas con el agua, que es de nuevo, no hay nada nuevo. Pero si propongo algo, quizá me llame la atención y diga, bueno, acá hay una solución. Pero si me dedico a ello y sin proponer, quizá eso
no ayude. Pero ya dijo el presidente que va a hacer ductos de aquí hasta el norte del país para llevar agua. No soy especialista en la pregunta que hizo Humberto, pero me encanta el tema, que es qué tipo de campaña van a hacer. Si nos ponemos a escuchar de lunes a viernes la mañanera, son 3 horas de un comentario, de un diálogo en el cual todo es negativo, porque no volverán, porque el pasado, porque los conservadores, todos los adjetivos son negativos. Si sale la oposición a sumarse a esa campaña negativa, para mí le juega el juego al gobierno federal y abona a esa polarización, a ese desdén, a algo que va a crear mucho más hartazgos de lo que ya hay. Hacer una campaña propositiva es sumamente compleja, pero en caso de lograrlo, de vender ese México opuesto al que nos está mostrando en las mañaneras con los adjetivos negativos, creo que ahí pudiera conseguir mucho petróleo la oposición si logra hacer una campaña propositiva que logre calar en el ciudadano. Primero, si vemos la mañanera 3 horas todos los días de tu vida, de lunes a viernes, no tienes nada que hacer más interesante en tu vida, de entrada. Y segundo, no sé por qué esperaban algo diferente si durante los 18 años de campaña de Andrés Manuel López Obrador fue lo mismo. O sea, Por eso, pero siempre fue lo mismo, siempre fue de enfrentamientos, nunca tuvo propuestas. Es ahí cuando deberíamos esperar algo diferente de la oposición. Claro. Pero si sale Xochitl Gálvez a decir, porque la inseguridad no está matando. Que Yo critiqué muchísimo yo critiqué muchísimo el discurso de Xochitl Gálvez acá en Yucatán hace unos días porque precisamente salió a hablar mal de Claudia Sheinbaum. No lo necesita. No es necesario. Pero parece ser que va a ser la línea a seguir. Porque es lo que vende. Es que la campaña Es lo que negativa es vende. más fácil construirla. Es decir, y ya, la propositiva de calar en el ciudadano, de convencer al ciudadano Claro. que sí existe un mejor país, es más difícil Yo no lo elaborarlo, espero. En lo pero particular no lo espero. O sea, con no mejor espero resultado. de ninguna de las dos partes espero una campaña de ese tipo. Disculpa, con esto cierro, prueba de ello, de la importancia que tiene, y me voy un poco a la historia. Chile pudo vencer en un plebiscito a Pinochet, hablando de la alegría que ya viene en el nuevo Chile. O sea, Pinochet, que fue tortura, desaparición y muertes, lo vencieron con una campaña propositiva porque lo intentaron 1000 veces con una campaña negativa denunciando tortura, desapariciones y no lo lograron. ¿Qué les parece si vamos cerrando este primer programa? Después de haber platicado ya todo esto, lo que pasa a nivel nacional, ¿cómo va a afectar todo esto al Estado? ¿O cómo va a beneficiar a sus candidatos, ¿no? Directamente. ¿Cómo creen, Judith? Bueno, pues mira, de entrada, si empezamos a nivel mundial, son 30 países, aproximadamente los que entran en elecciones en este 2024. Obviamente tenemos el monstruo de Estados Unidos, si bajamos a México. Aquí yo creo que el romantizar la pobreza, yo creo que a Yucatán sí le estaría afectando, algo que hace, retomando un poquito lo que decías de la oposición. Recordemos que Yucatán todavía tiene municipios que Están en primer lugar. De pobreza. Exactamente. Pero si la oposición sigue romantizando este tema de, bueno, pues está padre ser pobre y salir adelante, no, o sea, no está padre ser pobre, sí se trabaja para salir adelante. El mexicano se caracteriza mucho por eso, por echarle ganas, y por ser, en el caso de las mujeres, luchonas, pero yo creo que no va por ahí. Yo creo que es más, en el caso de Yucatán, pues no engancharse tanto con las propuestas que tengan los candidatos federales, sino que prestar más ojos y oídos a los candidatos locales. Todas estas propuestas, no tanto por la popularidad o la figura que represente cada uno de los partidos, porque independientemente del color, nos dejamos ir más por la figura, ¿no? O sea, por esta imagen que nos están presentando. Entonces yo creo que más el ciudadano es prestar oídos, prestar ojos a los candidatos locales más allá de los nacionales, que obviamente no deben de pasar a un segundo plano. Con ese mensaje yo voto por Judith. Así, no romantizar la pobreza. Gracias. Voto por Judith. Exacto. Andrea, ¿tú crees precisamente esto, que va a influir mucho en la decisión del ciudadano lo que pase en el país, lo que estén haciendo las candidatas? Sí, yo creo que a lo mejor sí, pero creo que es igual importante destacar lo que dijo Ronald respecto a la atención que se le preste a la parte sur de México, ¿no? Hay que destacar la indudable labor que, bueno, se ha hecho en el gobierno estatal respecto a estas vinculaciones de que, a pesar de que no son los mismos partidos, pues se ha logrado desencadenar una serie de propuestas. Entonces sí creo que habría que escuchar a los
a las candidatas presidenciales para poder saber si se podría generar alguna alianza para futuros proyectos y que no todo quede a lo mejor en ya hicimos esto y se va a seguir desarrollando. No, qué nuevo, qué es lo nuevo que nos podrían aportar a Yucatán. Creo que sería algo importante y sí creo también que los candidatos estatales se agarrarían a lo mejor un poquito de ahí para decir, como lo hizo el gobernador Mauricio Vila, pues trabajaremos con presidencia, etcétera, ¿no? Para vincular esta parte de que todos los poderes trabajen juntos para, a fin de cuentas, tener un mejor estado. ¿Va a influir y crees que va a dividir el voto? Yo soy contreras, así no. En Yucatán, te repito, históricamente las elecciones se cuestan aparte. Acá Las encuestas también. las encuestas, todo acá en Yucatán va a ganar el que quieran los yucatecos que gane. Exactamente, entonces va a repercutir el nivel federal, no tal vez en la elección federal, pero solo en la presidencia, porque en las senadurías, en las diputaciones federales, no van a... Gobernaturas. En el ámbito federal, en lo que es las diputaciones y la senaduría, no va a influir nada de lo nacional, del centro, no. Acá, te digo, van a ganar los que tengan que ganar. En las gobernaturas, en la gobernatura y en las alcaldías tampoco, va a ganar el que tenga que ganar. Morena nacional no va a tener tanta fuerza en Yucatán, porque Yucatán, insisto, se cuece completamente aparte. La presidencia de la República, pues sí, puede, las elecciones pasadas acá ganó Andrés Manuel López Obrador y fue lo único que ganó Morena. Entonces, no creo que lo federal le impacte a Yucatán en cuanto a su elección meramente estatal. Oye, pero hay que tomar en cuenta en lo federal, que hablábamos de ello en días pasados, Ronald y yo, las pluris, porque sí influye cómo van poniendo a sus candidatos. Pero ese es otro tema, no, en lo que es elección, en los que salen a gastar dinero para ganar una candidatura. Pero no, los que entran gratis, no, ese es otro tema. Pero el ejecutivo, el que quede en un futuro, pues trabajará directamente con los legisladores y legisladoras. Totalmente de acuerdo estoy. Yucatán se cuece aparte, totalmente, históricamente se ha visto. Sin embargo, creo yo que el que quiera gobernar Yucatán debe comprender qué sucede en el mundo, en México, y tropicalizarlo en este estado que, como dice, se cuece aparte. El que quiera gobernar Yucatán tiene que hablar con Saide. La seguridad. Eso quedó de manifiesto. Ese sería el tema del siguiente podcast. Ronald. Mira, creo que tanto el gobierno federal, vamos a decir, la coalición Seguimos Haciendo Historia y la coalición Fuerza y Corazón por México pueden tomar ejemplo a Yucatán para poder presumir y abonarlo para su campaña. ¿Por qué? De los dos. De los dos. Los dos. Tren Maya, La Plancha. Parque de la Plancha, el nuevo Hospital Agustín Orán. Todo esto es con construcción, es con presupuesto, con dinero del gobierno federal. Ahora, los índices de Yucatán en cuanto a la disminución de la pobreza que lo midió el Coneval, los índices de seguridad, el bienestar económico, el crecimiento económico, la generación de empleos, llegan de empresas como Amazon, Mercado Libre, entre otras. Creo que Yucatán lo tuviese que colocar en el mapa cualquiera de los dos bandos para hacer ejemplo de lo positivo en ese tono de la campaña propositiva que puedan hacer los dos. Y no sé por qué él me está viendo. De todas maneras, así es porque yo me enseñaron acá. amarguras. No, lo que pasa es como yo vivo en Está Yucatán, congelado. somos educados y nos enseñaron a escuchar escuchar y a ver atentamente. atentamente. Yo sí. Aunque discrepes de las ideas. Aunque digas locuras, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, compañeros, por este primer ejercicio que realicemos. Obviamente, con el paso de los días del podcast, de la agenda y, por supuesto, el inicio de las campañas, iremos, pues ahora sí que viendo cada quien ahí sus opiniones y cambiando tal vez las opiniones que tenemos ahora. Y pues la invitación al público es que esté al pendiente, por supuesto, de este ejercicio que estamos haciendo en Notirraza, en conjunto con el Heraldo, nuestros compañeros, Judith, precisamente, y también Raúl Aranda, gracias. Andrea Zapata, que la puede escuchar a las 7 de la noche todos los días en La Que Buena, y Candelas allá en Tizimín y Valladolid. Ronald Rojas en los 40 por la mañana, Rigel en Candela al mediodía, y por supuesto el de Primera Emisión. Así que muchísimas gracias y nos vemos la próxima.